ya se está oyendo, le está escuchando. A ver si ahora sí me escuchan mis hermanos. A ver si ahora sí me están escuchando, hermanos. A ver si ahora sí me escuchan mis hermanos. A ver si ahora sí se escuchan mis hermanos. Porque si no, pues no podemos empezar la transmisión. En el nombre de Jesús, mis hermanos, a ver si está escuchando ahora sí. A ver si se escucha ahora sí, mis hermanos. Tenemos algunos problemas acá en Valparaíso con el internet. Tenemos algunos problemas también acá, ¿verdad? Con la lap. Pero a ver ya si se escucha en el nombre de Jesús. A ver si se escucha ya, mis hermanos. Vamos a ver si se está escuchando. A ver si se está escuchando ahora sí. Y si no, pues sí tenemos un problema muy grave y serio por aquí que vamos a tener que arreglar. A ver si se escucha ahora sí, mis hermanos. Estamos checando el audio, estamos checando el video. A ver si se escucha por ahí, mis hermanos. A ver si me están escuchando por ahí, mis hermanos. A ver si me están escuchando por ahí, mis hermanos de la iglesia Pan de Vida, que me manden un mensajito a ver si se está escuchando. ¿Ya se escucha ahora sí? Bueno, nada más que confirmen que se ve y que se escucha para seguir nuestra transmisión. A ver si por ahí los hermanos que están escuchando, hermanos, me pueden mandar un mensajito para confirmar que sí se está escuchando, que sí se está viendo. Ya para empezar con nuestra transmisión, por favor. Ok. Vamos entonces a empezar, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde. No estamos empezando tarde porque estamos teniendo problemas. No estamos empezando tarde porque sea otra cosa es que estamos batallando para meternos al internet, ¿verdad? El internet y estamos batallando también para el audio. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Apóyenme en oración, por favor. Y vamos a empezar ya con nuestro estudio de esta tarde, hermanos, porque necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que eches fuera todo espíritu de interrupción, Señor. Por favor, ayúdanos a tener buen audio, buen video, Señor, para poder seguir predicando la palabra de Dios, Señor. En nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por la iglesia Pan de Vida, Dios Padre Santo, por todas sus familias, por cada una de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los niños, Señor, que están esperando ansiosos ir a tu iglesia, a tu templo de nuevo, Señor, a llenarse de palabras, Señor. No permita, Señor, que nos pónganos tibios en este tiempo, Señor, tan peligroso. Y ayúdanos, Dios Padre Santo, por favor, a ser
buenos portadores de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, los peores de toda la creación, Señor, pero también sabemos que tú estás con nosotros y nos llevas agarrados de tu mano, Dios Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes y tú nos des la sabiduría, Señor, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia, Señor, para seguir adelante, Dios Padre amado. Señor, bendice a los pastores de aquí de Zacatecas, bendice a los pastores de México, Señor, a los estudiantes, bendice también, Dios Padre amado, Señor, a nuestros líderes, sigue les dando ese poder y esa sabiduría que necesitan para que sigan guiando, Señor, este gran movimiento que sabemos que eres tú, Señor, el que lo lleva en tus manos, pero también sabemos que eres tú el que utiliza, Señor, personas. Entonces nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, en el precioso nombre de nuestro fiel Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces a empezar a estudiar, hermanos. Vamos a nuestro estudio de esta tarde. Vamos a hablar un poquito acerca del anticristo. Necesitamos saber acerca de este personaje que tal vez ya está, hermanos, ya está en la tierra, pero el Espíritu Santo no lo ha dejado todavía que se manifieste. El tema del anticristo es muy importante e interesante, y más en nuestros días, hermanos, porque pues es el siguiente gobernador de la humanidad, y para todos aquellos que se quedan en la gran tribulación, hermanos, va a ser muy difícil estar lidiando con este personaje. Entonces, hay muchísimo que hablar acerca del anticristo, hermanos, especialmente en estos tiempos, porque nos vamos a dar cuenta de que no es bueno quedarse en la tribulación. Debemos de cambiar nuestra forma de ser, debemos de cambiar nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos, hermanos, deben de cambiar hacia una naturaleza del Señor. Debemos también de cambiar nuestra actitud, hermanos. Sabemos que es bien difícil. Ahorita vamos a ver por qué es tan difícil estar cambiando ahorita, hermano. ¿Está teniendo usted problemas ahorita en su casa? ¿Está teniendo problemas ahorita usted en el medio ambiente donde se mueve, en su negocio, con su familia, con su esposo, con sus hijos? Ahorita se va a dar cuenta por qué está teniendo usted todos esos problemas tan grandes, porque no creo que sean unos problemas pequeñitos, ¿eh? Son problemas grandes, hermanos, que estamos teniendo ahorita en los últimos tiempos, y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque miren nada más la naturaleza de los problemas en los que nos metemos. Vamos a predicar del anticristo, vamos a predicar de padre maldad, de madre maldad, de Lucifer, y siempre va a fallar el audio, hermanos, siempre va a fallar la cámara, siempre va a haber algo que falle. ¿Por qué? Porque son espíritus, hermanos, que están atacando ahorita al pueblo de Dios. No quieren que se predique acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque los estamos sacando a la luz, los estamos encarando, y, hermanos, nos estamos llenando de conocimiento, un conocimiento que debemos de compartir. Todo lo que usted escucha, hermano, está escuchando de palabra en estos últimos 2 meses, no solamente por este mensaje, sino por otras doctrinas, ¿verdad? Bueno, claro que sean basadas en la palabra de Dios. Comuníquelas, predique el evangelio, porque es de la forma en la cual nosotros podemos entonces contrarrestar los ataques del enemigo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del anticristo. Hay muchísimo que hablar acerca del anticristo. En cuanto yo arregle bien estos problemas, hermanos, no sé si sea de internet, no sé si sea mi laptop, sea lo que sea, vamos a seguir hablando del anticristo, a ver si podemos seguir hablando esta semana, porque es muy importante, como les digo. El anticristo, hermanos, es un personaje que dice la palabra de Dios que va a dominar con una fiereza tremenda los 3 años y medio de tribulación. ¿Cuándo vienen estos 3 años y medio de tribulación? Bueno, cuando seamos arrebatados los cristianos vencedores, ¿verdad? Los cristianos vencedores, hermanos, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, pues la verdad, no hay un medidor que nos diga, ¿sabes qué? Tú ya la libraste, tú te vas. O no hay un termómetro, ¿sí? Que diga, no, ya no te esfuerces, tú ya estás en el cielo, o en la nueva ciudad, o en la nueva tierra, o allá en el lugar donde Dios te vaya a poner, en el lugar que tocó, tú ya estás. No, hermanos, no hay nada ahorita que nos diga que ya tenemos seguros el arrebatamiento, ¿sí? Nuestra salvación, pues la tenemos que estar cuidando, pero, hermanos, es importantísimo saber estos temas acerca del anticristo, acerca de la tribulación. ¿Por qué? Porque se vienen 3 años y medio tremendos, y con este personaje, hermanos, que va a estar gobernando el mundo, que pues a mi parecer, al mío, ¿verdad? Yo respeto
Yo respeto la opinión de cada uno de ustedes, pero para mí que ya Él ya está en la tierra. Pero no se ha manifestado aún. El Espíritu Santo no lo ha dejado ni lo va a dejar que se manifieste aún, hermanos, hasta que se cumplan todavía algunas cosas. Ya varias de las señales que el Señor Jesucristo profetizó hace 2000 y tantos años, 2000 años, 2000 y algo, ya se cumplieron todas, hermanos, ¿sí? Pero aún faltan algunas señales de las cuales el cristiano, el pueblo de Dios tiene que estar muy atento, hermanos. Como, por ejemplo, ya viene una de las últimas señales que viene siendo el cambio de la moneda, hermanos. Va a haber solamente una moneda que va a regir todo el mundo, ¿verdad? Va a estar también la construcción del templo, ¿sí? El templo de Salomón. Entonces, son algunas otras señales que el cristiano debe estar con los ojos abiertos, así como lechuzas, viendo, ¿verdad? Con nuestros ojos, nuestros oídos limpios para escuchar la trompeta, hermanos, porque vienen cosas terribles y ahorita vamos a ver algunas de ellas y por qué está pasando. Entonces vamos a este tema, vamos a adentrarnos al tema del anticristo, hermanos. Como les digo, es un tema muy amplio y muy grande, pero ahorita vamos a ver solamente algunas cualidades, algunas cosas, algunas naturalezas, algunas características del anticristo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia representa al anticristo con una similitud de tres animales. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Vamos al libro de Apocalipsis y les voy a pedir por favor que se mantengan alabando el nombre, hermanos, ahí en su casa. Por favor, ayúdenme, yo también necesito ayuda cuando estoy predicando. Sí, necesito que ustedes se mantengan orando también pues, por la persona, ¿verdad?, que les ha puesto Dios para que les comparta la palabra, hermanos, por favor. La palabra de Dios dice, orar los unos por los otros. Apocalipsis 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, fíjense bien. Entonces, la Biblia asemeja al anticristo a un leopardo. Aquí está, a un leopardo. Y luego dice, y sus pies como de oso. Ahí está el segundo animal que viene siendo un oso. Y su boca como boca de león. Aquí está. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y a estudiar la palabra de Dios, pues todos estos animales tienen características peculiares muy tremendas, hermanos, ¿sí? Si ustedes se fijan, son tres de los animales que para cazar están tremendos, ¿sí? Ahorita con el Facebook, con todas estas cosas, podemos ya verlos en los diferentes canales, ¿verdad? De las redes sociales, podemos ver, por ejemplo, estos programas de animales y ver cómo cazan estos animales y ver también ellos cómo su forma de vivir. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de por qué la Biblia lo representa así, hermanos, ¿sí? Como tres animales. Es presentado por un leopardo, un oso y un león. Entonces, esto habla de aspectos de su naturaleza que manifestará, durante su gobierno bestial. Pero no quiere decir, hermanos, que nos tengamos que esperar hasta los 3 años y medio de tribulación para que esta naturaleza del anticristo vaya a empezar. Con lo que vamos a estar estudiando ahorita, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ya empezó a influenciar, ya está influenciando esta naturaleza en estos tiempos. Entonces, es presentado por un leopardo, hermanos. Y la palabra leopardo en el hebreo, quiere decir namer. Y su significado en hebreo de la palabra leopardo es filtrar, herir sangrando, denigrar, infamar, despojar y estropear. Ese es el significado del leopardo. Aquí se los puse arribita, hermanos. Aquí se los puse arribita. Para que podamos ver cuál es el significado de la palabra leopardo. Entonces, el leopardo, hermanos, es sinónimo de rapidez y agilidad, ¿sí? Con esta naturaleza conquistará el mundo de una manera repentina, con una velocidad asombrosa. Se filtrará, saltará y despojará a los poderosos de la tierra y sin necesidad de fuerza bélica. Antes de que se me olvide y se me vaya esto de aquí, hermanos, algo que el Espíritu Santo muestra. Fíjense ustedes cómo es la naturaleza del leopardo. El leopardo, hermanos, para cazar, si ustedes se fijan, es bien sigiloso, es bien calmadito, no lo escucha nadie, se camuflajea. Entonces,
cuando el leopardo mira su presa, hermanos, ataca por atrás. Cuando está todo desprevenido, cuando está todo distraído, cuando está ni cuenta se da. O sea, entonces es cuando el leopardo sigilosamente, bajo su camuflaje, sus habilidades tremendas de cazador, se deja ir, ataca y agarra a su presa, hermanos, y la devora. Entonces la palabra de Dios nos hace ver, hermanos, que este personaje se filtrará, soltará y despojará a los poderosos de la tierra y sin necesidad de fuerza bélica. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? Nos están controlando, fíjense bien, nos están controlando sin necesidad de una bomba atómica, ¿se fijan? Nos tienen a todos en la casa sin necesidad de apuntarnos con un arma. ¿Qué es lo que está pasando? Ya se está preparando entonces el camino, la entrada para este personaje, ¿sí? Con esta naturaleza de leopardo, hermanos, el anticristo va a conquistar al mundo de una manera repentina, con una velocidad asombrosa. Así como cuando el leopardo ataca a su presa y no se da cuenta de ni por dónde le llegó, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con esta pandemia? Ni siquiera nos avisaron, ni siquiera se avisó. En menos de 3 meses, hermanos, en menos de 4 meses, toda la humanidad, todo el planeta Tierra está bajo sujeción de esa pandemia. ¿Sí? Entonces, ya se está actuando, hermanos. El anticristo ya está actuando, sus espíritus ya están actuando. Ahorita vamos a ver un poquito acerca del anticristo, más acerca de sus espíritus también. Pero estamos estudiando un poquito acerca de la naturaleza del leopardo con la que él va a venir a atacar y a vencer al pueblo de Dios, hermanos. Como les digo, no es necesario que nos esperemos a los 3 años y medio de tribulación o a que pase el arrebatamiento. Ahorita ya está la influencia, perdón, la influencia tremenda acerca de estos espíritus, hermanos, ¿sí? Y acerca del anticristo. Cuando él empiece a salir, o si ya salió, hermanos, ahorita vamos a ver también de dónde sale él. Él no va a ser parido, hermanos. Él no va a nacer de una mujer. Él no va a crecer hasta los 30 años y va a empezar no, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, hermanos, ¿sí? Porque es algo bien interesante saber algo acerca de este nuevo líder mundial que viene y se va a apoderar de toda la humanidad. Pero en su naturaleza de leopardo, él ataca de esta forma, hermanos. Nadie se da cuenta. Él sigilosamente llega y pum, se apodera del mundo así en un 2x3, como lo que está pasando ahorita, hermanos, con esta enfermedad, este virus, este microbio tan pequeño, microscópico que ni siquiera se puede ver. Miren a todos cómo nos tienen. ¿Está atacando ya el anticristo, sí o no? Sí, hermanos. La influencia del tremendo personaje de la Biblia, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo llama de otras formas también como hijo de perdición, inicuo. Ya se están viendo, hermanos. Entonces, hoy sin duda su influencia está haciendo lo mismo de manera espiritual, ¿sí? Por lo tanto, lo hace por medio de otras personas, hermanos. Lastima, hiere y denigra los sentimientos de los demás. Lo hace también contra los creyentes. Los acecha como una presa y cuando se descuidan, entonces salta sobre ellos para despojarlos de sus buenos propósitos, de sus buenas intenciones. Si tú estás pasando por problemas ahorita en tu casa, ¿sabes por qué es? Porque ya están saliendo esas influencias tremendas del anticristo. Y no te escapas de que en tu casa también hay anticristos, lamentablemente. La palabra anticristo, hermano, quiere decir que está en contra de Dios. ¿Sí? Perdón, en contra del Cristo. Bueno, en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Es la palabra, es la Torá, es la ley. ¿Sí? Anticristo, en contra de la palabra. Y no creas tú, hermano, que nos debemos de admirar mucho de este personaje, ¿eh? Porque muchas veces nosotros también nos convertimos en anticristos, en lo natural y en lo espiritual. ¿Cuándo nos convertimos en anticristos? Cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios. Cuando estamos en contra de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice cómo te debes de vestir, cómo debes de actuar, cómo debes de comportarte, cómo debes de respetar los mandamientos, dice que nos debemos de alinear, pero muchas veces nosotros decimos, no, eso no me gusta, eso que dice la palabra de Dios no me gusta, así es que lo voy a saltar.
te estás convirtiendo en un anticristo también, porque estás en contra de la palabra de Dios. Así es, hermanos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Al no ir a la iglesia, al no congregarte, claro que ahorita no podemos, ¿verdad? Pero cuando vengan estos tiempos, si Dios lo permite y es su voluntad que volvamos a la iglesia, la palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, que no debemos de dejar de faltar a la iglesia. Pero si tú dejas de hacerlo, te estás convirtiendo en un anticristo. Cuando no cumples los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios que Él nos dejó aquí en su palabra, nos estamos convirtiendo en anticristos también. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, ¿sí? Con lo que estamos haciendo. A través de otras personas también, hermanos, los denigra este espíritu del anticristo, los acusa, los ridiculiza y quita el buen nombre o buena fama de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tú quieres hacer buenas obras, hermanos, pero siempre hay, si no en tu familia, con los vecinos o en la misma iglesia, fíjense bien qué tremendo que estén dando estos casos ahorita en las iglesias cristianas, en el pueblo de Dios, donde entre nosotros mismos, entre pastores o entre estudiantes o entre congregantes, nos estamos difamando, nos estamos injuriando, nos estamos echando, ¿verdad?, para abajo en vez de que oremos los unos por los otros. Ese espíritu tan tremendo del anticristo, hermano, nos está haciendo pedazos como leopardo. Atacamos sigilosamente sin que no se dé cuenta el otro hermano y vamos y empezamos a hablar cosas de él y vamos y lo empezamos a desanimar. Ah, ¿tú sí vas a ir al evento? Pero pues ¿para qué vas, hombre? No, es pura gastadera. ¿Para qué vas a los mentados esos, ¿cómo se llama? Encuentros o reencuentros o a los campamentos. ¿Para qué vas a ver? Si te vas y llegas igual o a veces llegas hasta peor. Eso es, hermanos, lo que nos hace ser un anticristo. En vez de apoyarnos los unos a los otros para ser verdaderos portadores de la palabra de Dios, servidores del Señor, entre nosotros mismos, hermanos, nos atacamos con la naturaleza del leopardo del anticristo. Queremos vernos caer a veces los unos a los otros. Ahora sí que venimos siendo como los cangrejos, ¿verdad? Cuando uno va subiendo, lo agarra el pie y órale para abajo. No vayas, no puedes, no subes. Y así es como nosotros también, hermanos, estamos pisoteando el nombre de Jesús. Otro, hermanos, otro de los nombres, ¿sí? Por los cuales la Biblia representa al anticristo es con la similitud de un oso. Y lo podemos ver también ahí mismo, hermanos, en Apocalipsis 13:2. Dice, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Sus pies eran como de oso. Eso fue lo que miró Juan. Pero tenemos que introducirnos entonces al estudio de la palabra de Dios, hermanos, con la guía del Espíritu Santo, para que nos empiece a hablar por qué Juan le miró esta similitud a los pies de un oso, ¿sí? La palabra oso, hermanos, en el griego, quiere decir dov. Aquí se los puse, bueno, no les puse la palabra en griego, pero y oso, su significado es moverse, fíjense bien, moverse torpe. Si se han fijado cómo se mueven los osos, que van ahí todos pasguatotes, ¿sí? Calmados, tranquilos. Pero también quiere decir pausado, quiere decir aburrido, hacer huelga, tardar en, un reloj atrasado, despacio, moverse en cámara lenta. Esto es lo que significa la palabra oso, hermanos, en el versículo 13, perdón, en el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el oso representa el brutal y fuerte razonamiento carnal. La naturaleza del oso paraliza y bloquea el razonamiento, solo actúa impulsivamente y lleva a ser imprudente, agrede, lastima, hiere y mata. Si ustedes se fijan cómo caza un oso, hermanos, los osos son rápidos también, pero cuando el oso tiene su presa se le sube arriba y sus fauces, sus colmillos, su trompa es tan poderosa, hermanos, que cuando muerde lo que tiene que morder, lo quebra, lo hace trizas, ¿sí? Entonces, así va a venir también el anticristo, hermanos. El anticristo actúa o se comporta como un oso irracional.
Hoy los espíritus del anticristo se mueven, hermanos. Hoy esta influencia está trabajando como preparación para el escenario del hombre de pecado y del hijo de perdición. Así es como también se le llama entonces al anticristo, hombre de pecado e hijo de perdición. Y esto lo pueden ustedes ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Entonces, ahora nos percatamos cuál es el origen e influencia. Fíjense bien, hermanos. Ahora nos podemos dar cuenta cuál es el significado de oso. Aquí lo tenemos. Moverse torpe, pausado, aburrido, hacer huelga, tardar, un reloj atrasado, despacio, ¿sí? Entonces, ahora nos podemos dar cuenta, hermanos, y plantearnos cuál es el origen de esa influencia tan tremenda que hay en tu casa para leer la palabra de Dios o para servirle al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes torpe? ¿Te sientes aburrido? ¿Te sientes así como retrasado? Como que el Señor en la mañana te levanta el Espíritu Santo a las 3, 4 de la mañana y órale, levántate, hay que orar. Vándale porque vienen tiempos peligrosos. Ora por tu familia, por tu padre, por tu madre, por tus hijos, por tus hermanos. ¿Y qué dices tú? No, mejor después, porque te está influenciando esta naturaleza de oso del anticristo. Se te llamó a servir a la iglesia y dijiste, no, pues ahorita no, ya hay tiempo, ya después. ¿Sabes qué? Estás siendo influenciado por la naturaleza del anticristo. Esa naturaleza de oso. ¿Sí? Ahora te puedes dar cuenta de dónde viene esa pesadez, ese aburrimiento, esa lentitud para las cosas eternas, para las cosas de Dios. Ah, pero eso sí, están pasando un video de narcotraficantes, de balacera, están pasando un video de cómo descuartizan a una persona, de mujeres desnudas, y rápido, ¿verdad? Pum, 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 le picamos y vemos pero para leer la palabra de Dios, ¿tenemos esa misma agilidad? Para leer la palabra de Dios, ¿tenemos ese mismo entusiasmo? Como carbones encendidos, a ver, pum, 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 denme la cita, el texto, denme. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados con esa naturaleza de oso del anticristo. Apocalipsis 13, versículo 2, nos dice que Juan miró entonces, hermanos, lo que Juan miró, lo que el Señor le mostró espiritualmente, fue algo verdaderamente tremendo, hermanos, ¿sí? Juan tenía sus ojos santificados y por eso pudo ver todas estas cosas y pudo él, hermanos, mirar a los últimos santos, los últimos cristianos de los últimos tiempos. El apóstol Juan nos miró a todos nosotros, hermanos. Y en su corazón estaba ese ardiente deseo de que nosotros supiéramos todos estos detalles para podernos ganar el rapto, para ser dignos de ser arrebatados, hermanos. Lastimosamente, ahora en día, muchos de los cristianos no creen que vaya a haber un rapto. Muchos de los cristianos ya no piensan en el rapto. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque miren lo que se viene. Miren lo que se viene. Esa naturaleza de tres animales tan tremenda. Entonces, influencia que lleva a los congregantes y pastores a actuar como en cámara lenta, despacio y con torpeza. Nada más voy a predicar tales días, que al cabo, pues los demás para qué. Pues nada más el domingo voy a escuchar un poquito la palabra de Dios. Que al cabo, pues nada más para que el hermano se dé cuenta de que le voy a dar un like ahí, pero que el cabo ni se dé cuenta que ni estoy escuchando la palabra. Pues, ¿qué? Y mejor sigo viendo Pikachu o los Simpson o esto o lo otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Abre tus ojos espirituales porque estás siendo influenciado por este grande espíritu del anticristo en su naturaleza de oso. Tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, ¿sí? Y si hay alguna invitación a actitudes, y hay actitudes, hermanos, por ejemplo, si hay alguna invitación a los campamentos, a los encuentros, a servirle al Señor, siempre estamos poniendo pero, somos lentos, somos retrasados para servirle al Señor. Muchas veces decimos, no, yo trabajé demasiado, no hombre, yo esto, yo lo otro. Ten mucho cuidado porque estás siendo afectado por esta influencia satánica del anticristo. Entonces, la tercera, hermanos, la tercera característica por la cual la Biblia llama también de esta forma al anticristo
Es la naturaleza de un león. ¿Sí? Es la naturaleza de un león, hermano. La palabra león se escribe en el hebreo are. A-R-E-E. Are. ¿Sí? Y su significado es penetrar, arrancar, agujerar, horadar, conmover, desplumar y triturar. Fíjense nomás, desplumar y triturar. ¿Cómo les irá a ir a los que se queden, hermanos? A la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, con su naturaleza fiera y cruel de león, hará pedazos a quien se le oponga. Porque se le va a dar poder para vencer a los santos, hermanos. Si han mirado ustedes cómo caza un león, tremendo, ¿verdad? O sea, lo que es lo primero que sacan sus garras, sus uñas, se abalanzan sobre la presa arriba, les dan un poco de vuelta y ¿a dónde atacan siempre? Al pescuezo, mis hermanos. Con esos dientes tan tremendos y los dientes del león, hermanos, esto tiene una fuerza tan tremenda, sus dientes, ese animal está hecho tan perfecto, hermanos, para que en cuanto abra el hocico y agarre el pescuezo, lo quebra el hueso. Entonces también los animales mueren de asfixia. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que se le va a dar poder a este personaje de la Biblia que se llama el anticristo y va a derrotar a todos los santos, ¿sí? Entonces con su naturaleza fiera y cruel de león, hermanos, hará pedazos a quien se le oponga. La boca del anticristo será como la boca de un león. La escritura se refiere a las muelas de un león, a sus dientes poderosos para hacer pedazos los huesos y hará pedazos a quien se le oponga. Eso es lo que va a pasar, hermanos. A todo aquel, ya, hermanos, cuando el anticristo venga, ya no va a haber naciones tan poderosas como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Israel. No, hermanos, ya olvídense de eso. Él va a ser el número uno. ¿Sí? Con una naturaleza carnal de destrucción por las cosas de Dios, por la naturaleza de Dios, que hermanos, ya no va a haber religiones, ya no va a haber sectas, ya no va a haber, grupitos de nada, hermanos, porque todos le van a servir a Él. Ya no va a haber adoración a las mentadas vírgenes, a las estatuas, a los santos, ya no va a haber nada de eso, porque todo aquel que se le ocurra adorar a una imagen, a un santo, a una escultura, entonces se va a meter en muchos problemas. Eso es lo que va a pasar con la venida de este personaje, mis hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a ver otras poquitas características acerca de este personaje. Vamos al libro de Daniel, por favor. Si Dios quiere, vamos a estar estudiando un poquito más ahora el jueves también. El jueves, si arreglamos nuestros problemas por internet y aquí, hermanos, de audio y video, pues vamos entonces a ver si entre semana estamos estudiando todo este tema acerca del anticristo, porque es algo muy importante, mis hermanos. Pero ahorita solamente vamos a ver estas características de tres animales y algunas otras características, por ejemplo en Daniel 11, si vamos a Daniel 11, versículo 21, dice la palabra de Dios, fíjense bien, Daniel 11, versículo 21, dice la palabra de Dios, y sucederá en su lugar un vil al cual no dará la honra del reino, vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que esta persona va a ser vil. O sea, ¿qué quiere decir la palabra vil, hermanos? La palabra vil, fíjense bien, quiere decir desestimar, abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en poca estima, menospreciar y poco. ¿Sí? Entonces, esta es una naturaleza escondida y manifestada por medio de la paz. Con halagos va a conquistar el mundo. O sea que para hablar se pinta solo esta persona. Esta persona va a venir y va a decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Yo les voy a dar paz. Yo les voy a quitar todas estas enfermedades que ustedes tienen. Yo les voy a descubrir todas las vacunas de las enfermedades que vienen y que están. Y ustedes no se preocupen. Con su sagacidad, dice la palabra de Dios, va a engañar al mundo, hermanos. Dice,
y tomará el reino con halagos. O sea que va a tratar a la gente mucho, muy bien. ¿Se dan cuenta ustedes si se fijan? Y lo vuelvo a decir de una vez, para que no lo tome nadie mal, pero lo tengo que decir. Yo no estoy en contra de la política ni de los candidatos, pero se fijan ustedes cuando andan en campaña, cómo tratan a todos bien y van por ahí, aún por deseo tirado y sin zapatos. Y no, hombre, corren y lo levantan y báñenlo y denle unos zapatos, Canadá, y denle una despensa y hasta lo saludan. Hermanos, pues así va a ser el anticristo. Con halagos va a convencer a todo el mundo, ¿sí? Pero la palabra de Dios, fíjense bien lo que dice aquí, fíjense bien lo que dice aquí en Daniel 11:21, dice, y sucederá en su lugar un vil. O sea que todo lo que él haga lo va a hacer hipócritamente. Hermanos, ¿somos más o menos igual que el anticristo o no somos igual que el anticristo? ¿No somos también nosotros un poquito así o muchito así? Hipócritas, cínicos, falsos. Muchas veces tenemos que hacer eso para llamar la atención. Hermanos, el Señor nos está hablando ahora y nos está diciendo cambia. Cambia tu forma de ser, cambia tu actitud. Tienes que ser real, compórtate como un cristiano. Tenemos mucha naturaleza del anticristo, hermanos, pero todavía tenemos vida. ¿Cuánto tenemos? Pues no sabemos, tal vez una semana, tal vez 2, tal vez años. No sabemos, hermanos, pero lo que tengamos, aprovechémoslo en cambiar. ¿Sí? Aprovechémoslo en cambiar. Entonces, esta es su naturaleza, hermanos, y está escondida y manifestada por medio de la paz. Por medio de la paz Él se va a ganar a toda la gente. ¿Sí? Con halagos va a conquistar a todo el mundo. Sin embargo, en su interior se oculta la vileza y desprecio contra todo lo que es de Dios. O sea que trae algo dentro de él tremendamente feo, hermanos. Daniel 8:25. Ahí mismo en el libro de Daniel, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 25. Y nos dice la palabra de Dios, y con y con su sagacidad hará prosperar el engaño con su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ojalá y se esté escuchando, hermanos, ojalá y se esté viendo, porque aquí ya se dejó de ver, ¿eh? Entonces, por favor, si me pueden mandar un mensajito ahí los que están viendo, porque tal vez ya empezó a fallar, hermanos, la cámara. Entonces quiero saber, por favor, hermanos, los que están escuchando, los que están viendo, aquí ya en mi laptop ya no se mira nada. Quiero saber si todavía tenemos, por favor, audio y video. Manden un mensajito, por favor, hermanos, porque necesito saber si se está escuchando. Duró media hora nada más prendida la cámara. Está fallando, hermanos, no sé qué está pasando. Pues está fallando. Pues está fallando mi equipo, ¿verdad? Ahora sí que no hay excusas. Estoy batallando también el jueves, hermanos, una disculpa, el jueves también nos falló la transmisión también, y como a estas horas se cortó. Entonces ojalá y ahorita, pues hermanos, si están viendo, por favor manden un mensajito y ayúdenme a saber, a ver si se está viendo bien. Por favor, mis hermanos. Porque acá ya me falló todo. Daniel 8:25, hermanos, ojalá y se esté viendo, ¿verdad? Y si no, pues es mi responsabilidad, tengo que arreglar, ¿verdad? Este video, tengo que arreglar este audio. Daniel 8:25 dice la palabra de Dios, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, en Daniel 8:25, dice, habla que será un personaje
con gran sagacidad. ¿Qué es la palabra sagacidad? En el hebreo se escribe saikal, ¿sí? S-A-I-K-L, S-A-Y-K-A-L, y su significado, hermanos, quiere decir inteligencia, sagacidad, experto, hábil, un perito, instruido. O sea que es una persona tan inteligente, hermanos, tan sagaz, ¿sí? Tan instruida, y ahorita vamos a ver por qué instruido. ¿Instruido de dónde? ¿Instruido de quién? ¿Instruido por quién? ¿Sí? Entonces, aunque la escritura lo menciona, hermanos, como una bestia, sin embargo, habrá sido instruido por unos 2000 años más o menos, hermanos, en el abismo de donde él va a subir. Este personaje, hermanos, ha estado ahí por 2000 años, más o menos, ¿sí? El anticristo ha estado ahí por unos 2000 años y ha estado siendo él instruido por estos cuatro ángeles caídos, hermanos, desde la primer creación. Y vamos a la palabra de Dios para explicarles un poquito acerca de esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios. Ojalá alguien me pueda mandar un mensaje, hermanos, para ver si se está viendo o no, porque aquí ya se dejó de ver. Aquí ya se dejó de ver, a lo mejor ya ni se está grabando, no sé, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, échenme la mano. Si alguien está por ahí escuchando o viendo, por favor, échenme la mano, hermanos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice su palabra. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, fíjense bien, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí se nos está hablando entonces de una bestia que sube de un abismo, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios nunca nos registra que el anticristo haya nacido de una mujer, ni tampoco nunca no registra tampoco a qué edad va a empezar él a manifestarse, sino que la palabra de Dios es clara como el agua, hermanos, y nos dice claramente en varios versículos bíblicos, ahorita lo vamos a ver, que sale de un abismo. Y el otro día escuché, hermanos, también a un, pues importante, ¿verdad? Predicador y muy popular, ¿verdad? Que sí estaba hablando también de esto. Entonces fíjense, ya se empezó a abrir la palabra de Dios para muchos pastores también. Ya se empezó a abrir la palabra de Dios para muchas congregaciones también. Estaban hablando estas personas, estos pastores, ¿verdad? Populares que tienen sus canales en diferentes redes sociales y hasta en la televisión. Ya están aceptando que el anticristo va a salir, va a salir del agua, o sea, va a salir del abismo. Él no es una persona que vaya a dar a luz, vaya sido dar a luz por una mujer, ¿no? Entonces, hermanos, en Apocalipsis 11:7 se nos dice, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿sí? Y aquí se nos está hablando entonces, hermanos, del abismo Tehom. La palabra abismo aquí está traducida como Tehom. Entonces, en Apocalipsis 13:1 también, hermanos, dice la palabra de Dios, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, y vi una bestia subir del mar, ¿sí? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo aquí que la bestia, hermanos, el anticristo, no es parido por una mujer, sino que él desde hace mucho tiempo ha estado en ese abismo instruyéndose. Hermanos, la palabra de Dios nos habla desde Apocalipsis hasta Génesis, desde Génesis a Apocalipsis, se nos habla y se nos dice, hermanos, que ha habido 4 creaciones diferentes.
Nosotros somos la cuarta creación, hermanos, la cual está a punto de ser destruida también desde el cielo por fuego, ¿verdad? Pero también se nos habla de esas tres creaciones anteriores que fueron destruidas por agua, fueron hundidas en diferentes abismos. Y la razón por la que fueron ellos destruidos y hundidos en diferentes abismos es porque hubo ángeles malvados que fueron engañando a esa creación de Dios, hermanos, en esas tres diferentes creaciones. Y sabemos que también en esta creación, ¿verdad? Desde Adán y Eva para acá, que va apenas 6,000 años, que apenas van 6,000 años, hermanos, 6,000 y fracción. Entonces, también hubo un querubín caído, hermanos, se llamó Lucifer. Entonces, ¿dónde está ahorita el anticristo? Pues el anticristo, hermanos, está en el abismo. Si no es que ya salió, hermanos, pero no se ha manifestado todavía. Pero la palabra de Dios nos dice que estuvo o está en el abismo Tejón y estuvo siendo instruido por 2,000 años, hermanos, por todos esos ángeles caídos, hermanos, como Padre Maldad o Ra, Madre Maldad, o también su nombre en hebreo que se llama Risha, y por Abadón, hermanos, y también por ese querubín, hermanos, lucero caído o Lucifer. Entonces imagínense con toda la maldad que va a salir este personaje llamado el anticristo, hermanos. O sea, es tremendo, y entonces necesitamos nosotros saber de estos temas, hermanos, porque el que se quede le va a ir muy, muy mal, ¿sí? Lo notable de estos principios que les estoy explicando ahorita, se los estoy diciendo, hermanos, es que la gran mayoría de cristianos los desconoce, no saben, hermanos, son ignorantes acerca de que hubo tres creaciones anteriores con tres diferentes ángeles que los hicieron pecar, ¿sí? Y otras ideologías no cristianas, hermanos, que creen, sí lo saben. Entonces, el anticristo personificará a los cuatro seres malos en conjunto. Va a tener la sagacidad, el conocimiento, el poder de estos cuatro seres, hermanos, en uno solo, que es en él. Entonces, esto es en cuanto al ámbito espiritual, ¿sí? Pero él se levantará como una persona con un cuerpo resucitado. Él es solamente una imitación de Jesucristo, hermanos. Si Dios quiere, entre la semana o el jueves, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más acerca del anticristo, y entonces vamos a conocer más del anticristo. Vamos a conocer quién es el anticristo. Porque la palabra de Dios nos lo dice, hermanos. La palabra de Dios, Dios la dejó escrita para nuestro conocimiento, para que estuviéramos advertidos, alerta, con los ojos abiertos, hermanos. Por favor, hermanos, si alguien me está escuchando y me está viendo, si se está viendo ahí, por favor, mándeme un mensaje, se lo suplico, porque no sé si se está viendo, hermanos. Aquí ya se apagó la pantalla. Entonces, no sé si se está viendo. No sé tampoco si me están escuchando. Ojalá. Ojalá y me estén viendo, me estén escuchando. Pero aquí ya mi pantalla ya se apagó, hermanos. Entonces, él será, hermanos, experto, será hábil y será un perito en cuanto a actuar con malicia, engaño, fiereza y violencia. Él será sagaz y será muy astuto. O sea que este personaje, hermanos, no va a ser cualquier cosa, ¿eh? No está arriba de Dios, hermanos. O sea, este personaje es un personaje que ha robado muchísima sabiduría del Señor, de Jesucristo. Incluso conoce perfectamente a Jesús, hermanos. No puedo adelantar más, ¿verdad? Pues lo vamos a ver el jueves, si Dios quiere. Pero, hermanos, es una persona que sabe demasiado cómo engañar a la gente, y es un personaje bíblico que incluso conoció a Jesús. Daniel 8:25, hermanos. Vamos a Daniel 8:25. Vamos a la palabra de Dios de nuevo, al Antiguo Testamento. A Daniel 8:25. Dice la palabra de Dios, hermanos. Ya estábamos ahí. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Daniel 8:25, hermanos, nos menciona
que prosperará el engaño en su mano. ¿Sí? La palabra engaño, hermanos, quiere decir mermag en el hebreo. M-E-E-R-M-A-W, mermag. Y su significado es este: engañar, fraude, falsedad, traicionar, impostura, duplicidad y trampa. Otra pregunta para nosotros, hermanos, tanto como en nuestra vida diaria, personal, como en lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿está sucediendo esto ya? ¿Sí o no? ¿No nos convertimos nosotros a veces en unos engañadores, en unos falsos, y a veces hasta traicionamos también? Pues mucho cuidado, hermanos, porque estamos siendo influenciados por este gran espíritu, hermanos, que ya está aquí en la tierra desde hace muchísimos años, hermanos. Desde hace miles de años, ese espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. Y ojo, porque estoy hablando del espíritu del anticristo, no del anticristo en persona. El anticristo tal vez ya está aquí en la tierra, hermanos, tal vez, ¿verdad? O está a punto de ser manifestado, pero el espíritu del anticristo tiene aquí miles de años ya en la tierra, hermanos. Para ser exactos, tendrá unos 2000 años más o menos, si no es que me estoy equivocando. Ese espíritu que te lleva a ti a estar en contra de la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a estar en contra de la palabra de Dios, hermanos. A no ser el cristiano que el Señor quiere que nosotros debemos de ser. Entonces el anticristo, hermanos, estará en la gran tribulación y sus espíritus hoy están aquí tendiendo una trampa a la humanidad para llevarla a la perdición. Tal vez tú estás teniendo una lucha bien tremenda en tu casa, hermanos, hasta con tus propios familiares. ¿Por qué crees? Porque te quieren hacer caer. Tal vez en tu casa hay personas que no son cristianos. Tal vez tú eres el único. Ahora que si es toda tu familia, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero por favor, encárguense de no tener este espíritu ni de darle entrada a este espíritu del anticristo. Porque este espíritu, hermanos, está deshaciendo familias, deshaciendo iglesias, deshaciendo matrimonios. Está metiendo pleito entre padres e hijos. Hijos y padres, esposo y esposa. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Entonces, este espíritu, hermanos, deforma, tuerce y desfigura la verdad de Dios. Son espíritus, hermanos. Vamos a primera de Juan. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta, no evangelio. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2, versículo 18. Donde se nos habla, hermanos. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Lo ven? Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega a Jesús? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todas estas personas, hermanos, que niegan a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, vienen siendo anticristos. ¿Sí? Hay algunos de ellos en nuestras casas, pues nos toca a nosotros predicarles la palabra de Dios. Y como les digo, no admirarnos de ellos, hermanos, porque muchas veces nosotros nos convertimos también. Muchas veces el cristiano solamente cree en Jesús y quiere conocer a Jesús cuando le conviene. ¿Sí? Pero a la hora de vestirnos como cristianos, como cristianas, a la hora de hablar como cristianos, como cristianas, a la hora de portarnos como cristianos, como cristianas, negamos al Señor. Hay que tener mucho cuidado porque Él lo dijo en su palabra. Todo aquel que me negare con los hombres, yo lo negaré en frente de mi Padre. ¿Por qué? Porque somos anticristos, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 3, nos habla también, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Está hablando del espíritu, hermanos, del anticristo. ¿Sí?
Entonces, muchas veces nosotros somos influenciados por esos espíritus, por esos espíritus. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Nos habla y nos dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y linaje. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Versículo 7 nos dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua. Entonces, esta persona, hermanos, hace la guerra contra los santos y los vence. Todo aquel que se vaya a quedar los 3 años y medio de tribulación, hermanos, va a ser un periodo de tribulación tan fuerte, tan tremendo, hermanos, donde se van a ver cosas que nunca en nuestra vida nunca en su vida han visto. Pero, hermanos, debemos de darnos prisa a limpiarnos, a consagrarnos, a tener esa paz con el Señor, esa comunión con el Señor, para no quedarnos, hermanos. Porque estos 3 años y medio que vienen van a ser tremendos. Entonces, hace guerra contra los santos y los vence. Nada de que, yo me le voy a escapar, nada de que, no, no me va a poder hacer nada. Tengo muchas habilidades. La palabra de Dios ya está profetizada y dice que todos los cristianos que se queden, que pierdan el rapto, hermanos, si no es que se ponen la marca de la bestia, vamos a estar hablando también acerca de la marca de la bestia, a ver si ahorita nos da tiempo, pero si no el jueves hablamos de la marca, ¿sí? La marca de la bestia, hermanos, no es nada que nos asuste, ¿sí? La marca de la bestia está compuesta por 3 seises, ¿sí? Y sabemos que el 6 es el número del hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra, el número 666, que es la marca de la bestia del anticristo? Bueno, que él es solamente un hombre, es un hombre y es un hombre, no es Dios. No te puede vencer. No te puede vencer porque él no es Dios. Es solamente un ser humano que Dios le va a dar y le va a dar poder y va a utilizarlo como vara de hierro, como juicio a todas las naciones por haberle dado la espalda. Eso es la marca de la bestia, el 666. Ya después profundizaremos, ¿verdad? O hablaremos otras características de este número, pero esto es solamente la marca de la bestia. Es un hombre y es un hombre y es un ser humano solamente. Él no es Dios. Y se puede vencer en estos tiempos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Debemos de irnos todos entonces en el arrebatamiento, mis hermanos. La palabra guerra, aquí en el capítulo 13, versículo 7, dice, se escribe en el griego, se escribe polemos, y su significado es guerra, combate, pelea, lucha, contra la sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia de la palabra de Dios, hermanos. Contra eso es con lo que va a estar luchando entonces el enemigo, ¿sí? Ya miramos entonces que cuando él venga, hermanos, él no va a necesitar de ninguna guerra, de ninguna bomba atómica. Él no va a necesitar, toda la lucha y toda la guerra, hermanos, va a ser mental. Miren ahorita cómo nos tienen metidos, hermanos, aquí en las casas a todos y no están utilizando ninguna guerra. Y miren, ahorita ya tienen nuestros datos, ya tienen ya todo se está alineando. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los evangelios, me parece que es en el evangelio de Juan, donde dicen que Juan el Bautista vino a abrirle camino a Jesús, ¿sí? Que él no era digno de desatar ni la correa de los zapatos de Jesús, del Cordero de Dios? Bueno, pues ahorita están imitando, todo esto es una imitación, están abriendo camino al anticristo, hermanos, para que ya se presente y gobierne a todo el mundo entero. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como cristianos hacer? Cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de actuar con las personas, hermanos. Ya no es tiempo de decir la niñada de que estamos en proceso. No, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Y todavía estás en un proceso y no puedes cambiar.
Entonces tienes que tener muchísimo cuidado porque de aquí a que tú dices, estamos en un proceso, viene el Señor y se lleva a su pueblo y por estar en ese proceso, o sea, más bien debemos ya de tener frutos, de haber dado frutos, hermanos. Y no solamente, este tiempo, estoy seguro de que este tiempo que el Señor le ha placido que nosotros estamos en casa, pues tal vez estamos conviviendo con gente con la que nunca habíamos convivido, con gente que, o sea, estamos realmente, está saliendo nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Encierro, depresión, amargura, tristeza, desesperación. Bueno, eso es lo que realmente somos. Y eso es lo que realmente el Señor quiere que saquemos de dentro de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? Pero por ahora, pues hasta aquí le dejamos. Es un tema muy amplio, es un tema pues muy tremendo que debemos nosotros de conocer, ¿sí? Ojalá hayan estado apuntando, ojalá hayan estado checando. Vamos a seguir estudiando más acerca del anticristo, si Dios quiere el jueves. Seguimos con más cosas del anticristo. Necesitamos saber muchísimo acerca de este personaje que tal vez ya está aquí en la tierra, hermanos. Tal vez ya está aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo no lo está dejando que se manifieste. ¿Por qué? Porque, hermanos, acuérdense que Jesús viene por una esposa y esa esposa tiene que ser completada. Tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto para poder ser dignos y arrebatados, hermanos, y formar parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. Entonces, hermanos, pues Dios me los bendiga y esperamos el jueves tener arreglados tus problemas, ¿verdad? La verdad no sé si me están escuchando, me están viendo, yo tengo que seguir predicando porque aquí en mi equipo ya se apagó todo, pero si me están escuchando, hermanos, si me están viendo, esforcémonos más para llegar a la estatura del varón perfecto, hermanos, y para poder, hermanos, ser dignos e irnos en el arrebatamiento y no quedarnos a los pies, hermanos, o a sujeción de este terrible personaje, tremendo personaje, despiadado personaje que es el anticristo, hermanos. Entonces Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y para encomendarnos al Señor porque viene una semana, otra semana, ¿verdad? Pues otra semana de cargas, tal vez de aflicción, tal vez de cosas en el Señor, hermanos. Acuérdense, hay que darle gracias a Dios en todo. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sepas guiar, para que tú nos sepas llevar, Dios Padre Santo, por el buen camino. Señor, por favor, ayúdanos con el video, con el audio que nos ha estado fallando. Tal vez es mi culpa, Señor. No tengo los elementos suficientes, ¿verdad?, para que esto sea transmitido bien. Pero en el nombre de Jesús nos vamos a seguir esforzando, Dios Padre Santo. Nos ponemos en tus manos para que nos des fuerzas en esta semana que viene. Llénanos de sabiduría, de poder, Señor. Llénanos, Señor, por favor, de conocimiento, de prudencia, Señor, para no pecar en contra de tu nombre, Dios Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos, hermanos, nos vemos el jueves. Y si Dios lo pone antes, pues nos vemos antes. Pero Dios me los bendiga a todos. Iglesia Pan de Vida, Dios los bendiga. Estoy orando por todos ustedes. Y Dios bendiga a todos los pastores de Zacatecas y de México.